pero hay que darle más, entonces hay que abrir el interruptor. Vuelve a abrir otra vez el interruptor. Entonces, sí, otro proceso. El otro proceso que sigue es que entra a trabajar el módulo analógico digital, que también se va a llevar otro proceso más. Es decir, tampoco convierte analógico digital de forma instantánea. Todo depende del cristal o de la frecuencia a la que trabaje el dispositivo digital. Y pues se puede configurar, ¿no? En el PIC 18F4550 el tiempo de adquisición se puede configurar y de esa manera podríamos saber la mejor manera de utilizar el convertidor analógico digital. Entonces hay que esperar un tiempo a que realice este proceso. Una vez que termina ese proceso, hay otro interruptor que descarga el capacitor. O sea, hay un interruptor que lo descarga, es decir, lo pone en cero, porque posiblemente aquí ya tengamos otro valor. Haya cambiado, ¿no? A lo mejor aquí ya cambió a 0.8 volts. Y entonces hay que continuar el procedimiento. Cierra el interruptor, espera unos cuantos microsegundos a que se cargue el capacitor. Una vez que se cargue el capacitor, pues entonces ya puede abrir el interruptor. Ahora hay que esperar a que el módulo AD realice su tarea, convertir este dato a digital, y una vez que termine, pues entonces lo resetea. Vamos bien, cortocircuita el capacitor mediante un interruptor para dejarlo disponible para tomar otro dato. Puede ser que el dato permanezca igual o que haya cambiado, pero ese es el funcionamiento. De ahí podemos partir a otros esquemas. El circuito que tenemos a la derecha también es un circuito de sample and hold, pero en este caso hace uso de un amplificador operacional en la entrada. Este amplificador operacional que dice A1 tiene una configuración, no sé si lo platiqué con ustedes alguna vez, pero se denomina seguidor de voltaje. Este que está aquí es un seguidor de voltaje. Este seguidor de voltaje se utiliza para aislar la impedancia de entrada de la impedancia de salida. Es decir, tenemos un FET de canal N aquí en este caso. Este FET de canal N es el interruptor y después tenemos el capacitor, el circuito que ya les había explicado en la figura. Aquí el seguidor de voltaje es importante porque este capacitor debe cargar el voltaje, digamos, aquí se debe cargar a 0.8 volts. Quiere decir que este circuito debe de estar conectado a tierra, porque como es un FET de canal N, cuando está conectado a tierra, funciona como un circuito cerrado. Entonces ahorita en este caso estaría funcionando como un circuito cerrado. Y la corriente puede fluir a través de él. Recuerden que esta corriente es la que va a cargar el capacitor. Esta corriente que está aquí. Entonces aquí tenemos nuestro voltaje de entrada, más o menos 0.8. Y pues, obviamente que esta corriente no la podemos extraer de la fuente de voltaje de entrada, de esta que tenemos aquí. Porque si la extraemos de aquí, entonces este voltaje va a caer y entonces el capacitor no va a cargarse a 0.8, se cargará a 0.7, a 0.60 y tantos, pero va a caer porque esta corriente puede ser que la estemos absorbiendo de aquí. Entonces lo que hace el amplificador operacional es que la corriente que necesita el capacitor para cargarse no la toma del voltaje de entrada o el VI, la va a tomar de los voltajes con que tenemos alimentado el amplificador operacional. Es decir, recuerden que el amplificador operacional hay que conectarle un voltaje aquí, más 15, menos 15, y entonces la corriente que necesita el capacitor para cargarse a 0.8 la extrae precisamente de alguna de estas
fuentes de alimentación. De ahí extrae la corriente. Carga el capacitor. Es decir, esta corriente, o más bien el circuito del FET y el capacitor, no es una carga para el voltaje de entrada. Luego, pues también después del capacitor tenemos otro seguidor de voltaje con otro tipo de amplificador operacional, un poquito más dedicado para este tipo de aplicaciones, pero también es una configuración de seguidor de voltaje. Y es lo mismo. Recuerden que aquí luego va la etapa que convierte de analógico a digital. Entonces, esta etapa que está aquí también va a requerir corriente para su funcionamiento. Esta corriente no la puede extraer del capacitor, porque si la extrae del capacitor, ya les dije, este voltaje que tenemos aquí disminuye. Como pasa con sus fuentes de alimentación, cargadores de celulares u otro tipo de componentes que tienen, cuando lo conectan a su protoboard y empiezan a conectarle circuitos integrados y resistencias y transistores y más resistencias y diodos LED, empiezan a ver cómo el voltaje de alimentación empieza a caer. Pues es lo mismo aquí entonces en este caso. El voltaje del capacitor puede caer si conectamos directamente a la etapa de conversión, directamente a la salida del capacitor. Y como ya les platiqué hace un momento, la corriente que necesita esta etapa la va a extraer de la fuente de alimentación a la que está conectado el amplificador operacional. Esa es la idea de esto. Y pues también les conviene utilizar este seguidor de voltaje, por ejemplo, si alguna vez llevan a ver PLCs y van a manejar alguna terminal de entrada analógica y ustedes tienen el LM35 o cualquier otro sensor, entonces digamos que esta es la salida y las otras son las alimentaciones. No coinciden el orden, pero bueno, o creo que sí, no lo recuerdo muy bien, pero vamos a suponer que esta es la terminal de salida. Entonces no la conecten directamente, porque aquí hay una etapa que necesita alguna corriente de funcionamiento y entonces la va a extraer del sensor y les va a dar una lectura equivocada. Aquí lo que conviene pues sería entonces poner un amplificador operacional configurado en forma de seguidor de voltaje. Con esto aislamos las dos etapas y la corriente que necesite el módulo del PLC, como ya les platiqué, las va a extraer de la fuente de alimentación. Y pues el sensor está aislado del PLC o de cualquier microcontrolador dispositivo digital mediante este seguidor de voltaje. Además, pues también hay otros dispositivos como el amplificador de instrumentación. Bueno, ahorita les estoy hablando en el caso de que es porque estamos haciendo un trabajo, un prototipo para algún proyecto académico. Porque si estuviéramos trabajando en la industria, bueno, en la industria, pues no nos dejan hacer este tipo de conexiones. Ahí siguen de una industria seria, siguen un protocolo y pues normalmente habrá recursos para conseguir un amplificador de instrumentación industrial, un transmisor que mida temperatura y nos lo envíe por medio inalámbrico al PLC, porque recuerden que también están aislados, no están juntos. Hay una etapa de control y hay una etapa donde está el proceso. El control puede estar en una oficina y el proceso está en la planta, ¿no? El FET, pues nada más para recordarles, pues es un FET de canal N, que una vez que se conecta comienza a fluir corriente a través de él. Creo que sí lo platicamos. Porque el canal N está libre. Tenemos alrededor del componente aquí, N. Este es P, es de canal N. Acá está nuestro canal N. Y entonces, cuando esta terminal la tenemos conectada a tierra, la corriente fluye directamente por él. No tenemos que hacerle nada más con que esté conectado a tierra, ya fluye corriente a través del FET.
Por eso les decía aquí que esta terminal, cuando cierra, hay que conectar la tierra. Cuando hay que desconectar el capacitor, recuerden que había un momento en que se desconecta el capacitor, entonces hay que conectarle un voltaje negativo. Porque creo que habíamos platicado que con un voltaje negativo aquí, entonces los electrones que estaban en esta zona comienzan a irse hacia el centro y esta parte se empieza a vaciar de electrones, y con eso, es decir, aquí ahora en esta parte amarilla ya no hay electrones. Había electrones antes, pero como le conectamos un voltaje negativo, menos con menos se repele y los electrones que estaban aquí se empiezan a ir hacia el centro. Y entonces vemos que el canal se empieza a reducir y va a llegar un momento en que no pasa corriente por él. Pero para esto tendríamos que aplicarle un voltaje negativo. Aquí. Que había que aplicarle un voltaje negativo. No manejo bien el lápiz. Por eso aquí aparece recuerden que este BGS off aparece en la hoja de datos de un FET en particular y es el voltaje que le tenemos que aplicar para que no circule corriente por el FET. También podríamos utilizar un transistor BJT, pero el transistor BJT recuerden que funciona con corriente. Entonces eso implica que nuestra fuente de alimentación tendría que tener la capacidad de generar también la corriente a la que funciona el BJT. Tenía un circuito para simular el sample and hold, pero pues no es muy significativo. Ahorita lo vemos. Luego pues hay diferentes tipos de convertidores de analógico a digital. Hay del tipo de integración, de tipo contador, de tipo paralelo. Pero el que... Bueno, estos son los más utilizados, ¿no? Pero de entre estos, este es el más utilizado todavía, el que se denomina de aproximaciones sucesivas. El PIC 18F4550 y quizás el microcontrolador de Atmel que tiene la placa de Arduino tenga un convertidor analógico digital del tipo de aproximaciones sucesivas. El ADC, pues ya lo vimos, las etapas que tiene es, primero tenemos la señal analógica de entrada, de ahí toma una muestra, de ahí toma esta muestra de aquí, la va a retener un cierto periodo de tiempo, el periodo de muestreo, para poder cuantificarla. Una vez que la cuantifica, ya nos puede entregar un dato digital en la salida. Obviamente ese dato digital corresponde solamente para una muestra. Y vamos a tener una secuencia de datos discretos. Es decir, el convertidor analógico digital PIC 18F4550 tiene un convertidor analógico digital de 10 bits y tiene un multiplexor. También eso tienen que considerar ustedes. Por ejemplo, no recuerdo ahorita cuántos convertidores dice que tiene 4550, pero no sé, vamos a suponer que hay un microcontrolador X que informa tiene 10 convertidores de analógico a digital. Bien, entonces pues tendrían que ir a revisar la hoja de datos y leer bien lo que tienen aquí, porque no siempre son 10 convertidores analógico digital. Lo más común, por ejemplo, es de que se tengan 10 entradas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
10 entradas y se manejen por un multiplexor. Es decir, el multiplexor va a seleccionar con 4 bits cuál de estas entradas va a conectarse al módulo de conversión de analógico digital. Quiere decir, solamente tiene un convertidor de analógico digital, pero tiene un multiplexor con la cual podemos adquirir hasta 10 señales analógicas de entrada. Obviamente que en algún momento tenemos que seleccionar cuál es la que queremos, ¿no? Por ejemplo, podemos tener el canal 0 y el canal 1. Entonces, aquí podríamos escribir 000 y esta es la que se va a conectar aquí. Y aquí es donde vamos a tener una serie de unos y ceros. Para este canal, donde tenemos una entrada analógica. Después, si queremos el otro canal, si nos es útil, pues entonces habría que escribir 0001 y entonces leemos del canal 001. Es decir, ahora estaríamos conectados aquí. Eso lo hace el multiplexor. Eso lo debemos de configurar en el programa o en el software de algún sistema digital que se tenga. Entonces mi señal de entrada, como ya establecí que el multiplexor se ponga en 1, le vamos a poner a 1. Y pues ya no tenemos este dato. Aquí posiblemente nos entregue que haya otro dato más. Y entonces en nuestro programa tenemos que estar haciendo el cambio en el multiplexor. En el PIC-C compiler hay una instrucción que se llama ZADC channel. Y entonces aquí pongo 0 o 1 para poder seleccionarlo. Una vez que lo seleccioné, pues utilizo una instrucción que se llama read ADC y entonces lee del canal que esté aquí. Entonces si quiero leer el canal 0, primero ajusto el multiplexor para leer del canal 0, luego lo leo, luego utilizo otra instrucción ZADC channel y le pongo 1 para leer del canal 1. Obviamente esto lo tengo que almacenar en variables, ¿no? Para que no lo pierda. Y también, pues para no hacerlo de esta forma, también podemos hacer una sola función que realice. Bueno, es que esto lo hay que convertirlo. Recuerden que aquí esto solamente me va a regresar valores enteros. Es decir, en algún momento me va a regresar. Aquí me regresaría 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1. Y en el otro, para Y, me regresaría 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1. Son datos enteros. Están expresados en forma binaria, pero los podemos convertir a decimal. Y vamos a tener un dato entero aquí, que nada tiene que ver con los voltajes que tendríamos conectado en las entradas. Hay que hacer una escala después. Entonces el ADC de aproximaciones sucesivas consta de un comparador analógico. Este comparador es un amplificador operacional, pues sus entradas son el voltaje de entrada analógico que proviene de la terminal externa del dispositivo digital, en este caso del microcontrolador, y tiene otra entrada más que proviene de un convertidor digital analógico que tiene integrado. Es decir, qué curioso, ¿no? El convertidor analógico digital tiene un convertidor de digital a analógico. Ahora platicamos que la conversión de analógico a digital se lleva un cierto periodo de tiempo, requiere un cierto periodo de tiempo. Sin embargo, los convertidores, los DAC, su tiempo de funcionamiento es muy pequeño. Por eso es que lo podemos utilizar aquí. Es decir, el convertidor digital analógico casi instantáneamente convierte el dato digital que tiene en la entrada. No le toma mucho tiempo, por eso es que se puede utilizar aquí. Si no, pues no lo podríamos utilizar porque aumentaría el tiempo
en que se convierte una señal de analógico a digital. Bueno, pues va a comparar estos dos voltajes. Ahora, el convertidor digital analógico, pues como lo podemos ver, requiere un dato digital en la entrada. Ese dato digital en la entrada, pues está generado por un circuito que tiene la lógica de control suficiente como para generar un dato binario de entrada al convertidor. Y obviamente pues necesita un circuito de reloj para que todo esto funcione. Entonces, como estamos hablando en este caso que el PIN 18F45 tiene el convertidor de 10 bits, pues con 10 bits podemos formar 1024 números binarios distintos o 1025 considerando el 0. En este caso, por ejemplo, como trabaja con comparaciones, no requiere de 1024 comparaciones, solamente tienen que hacer 10 comparaciones. Es decir, el tipo de convertidor del 10 bits me dice que solo necesito 10 comparaciones. El PIC 18F4550 podemos nosotros configurar el tipo de bits del convertidor analógico digital. Es decir, este PIC 18F4550, el convertidor analógico digital puede ser de 8 bits o puede ser de 10 bits. Estamos platicando del de 10 bits, pero si nosotros lo configuramos para trabajar con un convertidor de analógico a digital de 8 bits, pues entonces en este caso ya no necesitamos 10 comparaciones, necesitamos 8 comparaciones. Nada más, si fuera el de 8 bits. Pero como es el de 10 bits, solamente necesitamos hacer 10 operaciones, por eso es rápido este tipo de convertidor. Entonces el primer dato que se va a generar es este. Es de 10 bits y si observan solamente hay un 1 aquí. Este es el primer dato que va a generar la lógica de control y va a ser la entrada al convertidor digital analógico. Obviamente este dato se va a convertir a digital. Es decir, aquí me va a dar se va a convertir a analógico. Aquí vamos a tener un voltaje de salida analógico o continuo en este punto. Y luego este voltaje se va a comparar con el voltaje de entrada. Y luego se va a hacer una pregunta. Si el voltaje de salida del DAC es menor que el voltaje de entrada analógico, pues entonces vamos a dejar ese 1. Si la respuesta es sí, entonces dejamos este 1. Esta fue nuestra primera comparación. Luego la lógica de control se va a encargar de generar otro número para la segunda comparación. Ese segundo número, pues como la respuesta asumimos que fue sí, este 1 lo vamos a dejar aquí. Y entonces pone otro 1 aquí y pone 4 ceros aquí. Y vuelve a realizar la misma comparación. Si se cumple con esta condición, este 1 que acabamos de generar ahorita lo deja. Si no, lo pone en 0. Esta sería la tercera comparación. Si no cumple, lo pone en 0 y pone otro 1 aquí, la lógica de control. Y se vuelve a repetir el mismo procedimiento. Así es como funcionan los convertidores de analógico digital de aproximaciones sucesivas. Esta pues es la tabla de comparación. Aquí asumimos que el voltaje de entrada es de 4 volts. La referencia del convertidor analógico digital va de 0 a 5. Se utiliza el convertidor analógico digital de 10 bits. Solamente necesitamos 10 pasos. Y entonces aquí tenemos nuestro voltaje de entrada. Recuerden que este voltaje de entrada es el que proviene del canal analógico. Y habíamos dicho que se tiene que generar un número binario. Habíamos dicho que en este caso, como es de 10 bits, va a generar 1, 0. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Y después tiene que ser convertido de digital a analógico. Después que pasa al convertidor digital analógico, la salida es esta.
Y luego hablamos que estos dos se tienen que comparar. La pregunta era si el voltaje de salida era menor que el voltaje de entrada. Estos dos son los que hay que comparar. En este caso vemos que sí. Este voltaje de 2.4 es menor que el voltaje de entrada. Entonces, como es menor que el voltaje de entrada, aquí la respuesta es sí. Vamos a dejar el primer uno que generamos. Ahora, y continuamos el procedimiento, ¿no? Este 1 va a permanecer. Hay que generar un 1 en la siguiente posición. Igual se convierte a analógico, se compara, en este caso también cumple. El voltaje de salida del DAC es menor que el voltaje de entrada, así que también dejamos ese 1. Entonces estos dos 1 que tenemos aquí se van a quedar. Y la lógica de control va a generar un 1 en el siguiente 0. Convierte analógico. En este caso no cumple. Entonces se dejan estos dos unos, pero este 1 hay que ponerlo en 0. Y en esta posición se va a generar un 1 en la siguiente etapa. Convierte, tampoco, lo mismo. Este 1 hay que ponerlo en 0 y se genera un 1 en el siguiente bit. En este caso sí cumple, así que este 1 que pusimos aquí, junto con todos los demás que ya hemos dejado, hasta este 1 se van a quedar. Y luego hay que generar un 1 en la siguiente. Entonces, repitiendo ese procedimiento, en la décima comparación, este es el resultado que nos queda. Este es la conversión o es el equivalente binario del voltaje analógico de entrada, que corresponde a 4 volts. 4 volts. Y solamente necesitamos 10 comparaciones. Si fuera de 8 bits, pues solamente necesitaríamos 8 comparaciones y se sigue el mismo procedimiento. Entonces, este es nuestro valor final. Este fue nuestro valor final. Vemos que en decimal es 819. Y como les decía, este es el dato que nos va a regresar la instrucción read ADC. Nos va a regresar 819, un dato entero. No nos dice nada con el voltaje analógico que tenemos en la entrada. Este no me serviría para hacer un circuito, bueno, más bien un programa de control on-off con un microcontrolador, porque pues no corresponde. El voltaje en la entrada es de 4 volts y yo tengo un dato entero que es 819. Sé que es proporcional, pero no me va a servir para los cálculos en algún algoritmo de control que deseamos hacer. Entonces este número hay que hacerle una escala, hay que escalarlo. Y la forma de escalarlo, bueno, pues es escribir nuestro dato entero, que es 819. Lo multiplicamos por 5 volts, porque recuerden que esta era la referencia. Si la referencia fuera 10, habría que multiplicarlo por 10, pero en este caso la referencia era 5. Y la dividimos entre el número de combinaciones posibles que tenemos con 10 bits. Habíamos dicho que eran 1024 combinaciones de números, pero si consideramos la combinación del 0, entonces son 1025 combinaciones. Entonces vamos a dividir entre 1025 y aproximadamente nos da 3.9951.
es un valor aproximado a 4 volts. No es exactamente igual, porque recuerden que también tenemos errores de cuantificación. Esos errores de cuantificación pues se encargan de que no tengamos el resultado exacto en la salida, porque solamente le podemos asignar el nivel superior o el nivel inferior de dos datos binarios, y hay que decidir entre ellos dos cuál se le va a poner. Obviamente que ese error de cuantificación lo podemos reducir si reducimos el tiempo de muestreo, o si utilizamos un convertidor de 16 o de 24 o de 32 bits, porque tendríamos más niveles lógicos binarios para cuantificar. Pero obviamente si utilizamos un dispositivo de 32 bits, pues nos va a ser costoso. Por ejemplo, si utilizamos el convertidor analógico digital de 8 bits del PIC 18F4550, pues vamos a ver que el voltaje que tenemos en este escalado no es de 3.9951. Con 8 bits a lo mejor vamos a tener 3.90 o 3.89, porque estamos usando una menor cantidad de bits, y el error de cuantificación pues también va a aumentar. Ahora, el tiempo de muestreo tampoco lo podemos reducir mucho, porque también depende del reloj al que está funcionando el microcontrolador. Entonces también hay un tiempo mínimo para definir el periodo de muestreo. Aquí les muestro el error de cuantificación. Entonces el error de cuantificación, pues ya hemos dicho, por ejemplo, que se toma una muestra. Aquí se toma mi muestra y se va a retener el tiempo suficiente para que se realice la conversión de analógico a digital. Se va a retener todo este tiempo. Pero en todo este tiempo vemos que mi señal analógica hace todo esto. Es decir, durante el tiempo en que yo no estoy tomando una muestra, mi señal analógica tomó esta infinita cantidad de valores, porque recuerden que es una señal analógica, tiene una infinita cantidad de valores en este intervalo. Entonces la diferencia entre mi señal analógica y mi cuantificación es lo que se denomina error de cuantificación. Mi error de cuantificación es este. Todo este es mi error de cuantificación. Es instantáneo, no es que sea toda esta zona que estoy sombreando en amarillo, porque pues aquí no digo, pero vamos a embargo, si mi tiempo está aquí, entonces mi error de cuantificación va desde aquí hasta aquí. Y si mi tiempo está aquí, entonces mi error de cuantificación va desde este punto hasta este punto. Esto es, mientras va transcurriendo el tiempo, mi error de cuantificación también se está modificando. Entonces, como les decía, aquí solamente estamos tomando muestras cada cierto periodo de tiempo. Por ejemplo, aquí tomamos una muestra, aquí tomamos otra muestra, tomamos otra muestra. Y vemos que nuestros errores de cuantificación pues son relativamente amplios. Si nosotros aumentamos, mejor dicho, si disminuimos el periodo de muestreo, entonces tomaríamos una muestra aquí, una muestra más aquí, otra muestra más aquí y una muestra más aquí. Y entonces vemos que mi cuantificación, aquí, ¿no?, por ejemplo, para esta muestra
Mi cuantificación ahora sería esta que tenemos aquí. Y para esta muestra mi cuantificación es esta que tenemos aquí. Entonces vemos que nuestro error de cuantificación ha disminuido, aumentando la cantidad de bits, perdón, de muestras, porque mi error de cuantificación aquí fue este, era todo esto, incluido esto. Entonces, aumentando el número de muestras, disminuimos el error de cuantificación. Y también si utilizamos más bits, porque si utilizamos más bits, entonces quiere decir que tenemos más niveles para asignarle aquí en este eje. Si aumentamos la cantidad de bits, aumentamos la cantidad de niveles con los que podemos cuantificar, y pues también se reduce el error de cuantificación. Bueno, ¿tienen alguna pregunta? Escríbanme, por favor, porque no les voy a escuchar. Ajá, ¿cuál? Nada más me la tienen que escribir, Rodrigo, porque si no, no voy a leer. El espacio, el segmento es porque el error de cuantificación es variable, no es fijo. Por eso les hacía la observación de que, por ejemplo, para esta muestra, toda esta zona hay un error de cuantificación, y también lo habrá aquí. Y también va a haber aquí. Esta es la diferencia entre mi señal analógica y la señal cuantificada. Pero el error de cuantificación es variable, es decir, yo aquí puedo dibujar una línea recta, y conforme yo vaya avanzando el tiempo, el error de cuantificación va a cambiar. A ver, una línea aquí. Por ejemplo, si yo me pongo aquí con esta línea verde, en este punto, mi error de cuantificación es 0. Aquí en este punto, mi error de cuantificación es 0, porque mi señal analógica es exactamente igual a la muestra que estoy tomando, o a la señal cuantificada a este nivel. Pero si esta recta la traslado, porque el tiempo va avanzando, por ejemplo aquí, más o menos en este punto, resulta que ahí mi error de cuantificación es diferente, porque en este caso mi señal cuantificada está aquí. Esta es mi señal cuantificada, y mi señal analógica, pues ya no la atiné, pero quería que estuviera más o menos aquí. Ahí está. Entonces, en este caso, mi error de cuantificación pues está desde aquí
hasta aquí. Y estamos hablando que esa diferencia es aproximadamente de, si este es 0.9, este debe ser 1.0. Entonces mi error de cuantificación en este caso es de 0.1. La diferencia entre los dos. Y porque es la señal analógica menos mi señal cuantificada. Y tenemos que es positivo, ¿no? Pero si conforme avanza el tiempo, si en algún momento me posiciono aquí, entonces vemos que mi señal cuantificada tiene el mismo nivel, no ha cambiado. Aquí está mi señal cuantificada, es 0.9, me lo marca aquí. Sin embargo, vemos que la señal analógica en este punto está aquí, en 1.2. Entonces, como el error de cuantificación es mi valor instantáneo en la señal analógica menos mi señal cuantificada, vemos aquí mi error sería de 1.2 menos 0.9 igual a 0.3. Entonces, con lo amarillo, pues solamente estoy remarcando el área o la posición en la que vamos a tener un error de cuantificación solamente. No sé si con eso respondo tu pregunta, Rodrigo. Sí, estos son conceptos teóricos, Ramos, pero conviene que lo aprendan. Recuerden que ya les he dicho que sí está confuso, pero pues tienen que confirmar la información que yo les doy. Habrá que leer un libro, revisar un video, a lo mejor hay algún video por ahí que alguien explique de forma aún más amena esto, y pues leyendo tutoriales en internet, porque recuerden que eso es lo que les va a dejar un beneficio cuando ingresen, el que se acostumbren a estar estudiando y a que, como bien lo mencionas, también hay que hacer las prácticas. Pero digamos que estos teoremas o estas pláticas que les estoy dando ahorita, pues no hay forma de hacer una práctica. Hacer una práctica implicaría que les dijera yo, construyan su convertidor analógico digital, pero pues la materia es control digital. Y entonces perderíamos más tiempo ahí que en lo que es lo de la materia, si de por sí es poco tiempo, y luego ya ven que a veces no avanzo mucho, ni conectándome todos los días. Pero sí entiendo su posición, sobre todo cuando es nuevo, pues uno como que es un poco más reacio a aprenderlo, pero entre que se acostumbran a la terminología, pues poquito a poquito lo van adquiriendo el conocimiento. La idea es no negarse, ese es el punto. Bueno, pues les dejo entonces hasta mañana o hasta la próxima clase. Por ahí luego les subo la información. Y pues nos vemos. Hasta luego, adiós. चलेंगे आगे